Hola a todos, buenas tardes. A nombre del Colegio de Profesionales en Salud Pública del Estado de Michoacán, les damos la más cordial de las bienvenidas a este panel de discusión, Cáncer Infantil, una oportunidad para la salud pública. Me presento, mi nombre es Ariadna Arriaga Flores, presidenta del Colegio de Profesionales en Salud. Y para mí es un gusto el día de hoy poder compartir una tarde con todos ustedes, agradecerles su participación, su colaboración y el interés que tienen en estas transmisiones. Y bueno, también agradecer profundamente a nombre de todos los colegiados a nuestra panelista que con todo cariño aceptó la invitación. Es una persona sumamente reconocida en el estado de Michoacán y en el ámbito también nacional. Antes de iniciar con el encuadre del tema, quiero presentárselas, a quien no tenga el gusto, de platicarles un poquito a quién tenemos el día de hoy al frente en esta presentación. Denme un segundo. Ella es la doctora Silvia Chávez Gallegos. Ella es oncóloga pediatra de formación, es médico general, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en pediatría por el Hospital Infantil de Morelia, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene una subespecialidad en oncología pediátrica. Está en el Hospital Infantil en la Ciudad de México. Ha sido jefa de oncología en 3 ocasiones en el Hospital Infantil de Morelia y también es profesora del curso de oncología pediátrica para residentes. Es profesor de cátedra de pediatría en la Facultad de Medicina, también presidenta de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica y también dentro de su amplia experiencia ha sido directora del Hospital Infantil de Morelia. Dentro de también su trayectoria académica, cuenta con un grado académico de maestría en Administración en áreas de salud. Respecto a su experiencia en el tema que hoy vamos a compartir, cuenta con más de 21 años de experiencia en el tema de oncología pediátrica, al frente de muchos casos y muchos de ellos llevados a buen puerto. Y la verdad nos honra muchísimo tenerte con nosotros hoy, Silvia. Para mí es un motivo de sumamente muy emotivo porque en días pasados tuvimos la conmemoración internacional de la lucha contra el cáncer infantil y bueno, el 15 de febrero y en tu expertise, bueno, hiciste muchísimas cosas, año con año has trabajado muy intensamente en esto, entonces, bueno, me da mucho gusto verte. Doctora, saludarte y bueno, a todos va a ser una charla maravillosa. Antes de cederte el uso de la voz, quisiera platicarles un poquito por qué, o ponernos en contexto, hacer el encuadre, por qué para el Colegio de Salud Pública era muy importante platicar contigo. Si bien es cierto, hemos tenido muchos temas de interés en lo largo de los meses, de cáncer infantil es todo un reto, por muchísimas situaciones. Hay una publicación reciente de la Gaceta Mexicana de Oncología sobre la importancia del cáncer infantil en México, hablando de ciertas cosas que tenemos que tener muy presentes. El cáncer entre los 0 a 18 años ha ido aumentando a nivel mundial y es importante tener presente su incidencia en forma muy significativa, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos. Este es el caso de nuestro país. Hay muchos factores que se mencionan que pueden estar asociados a este alza. Es importante también situarnos que en nuestro país, México, gracias a las campañas de salud históricas que han existido, la atención institucional hacia este sector de la población, que es la población infantil, ha tenido una evolución también a favor de los niños. Pongo algunos ejemplos importantes. Buenas tardes a todas y todos. Perdón, tenemos aquí un tema con el audio. Gracias a las campañas de salud que han sucedido desde los años 80, cosas muy importantes han ocurrido con esta población infantil, como es el tema de las vacunaciones, las inmunizaciones. También ha sido el acceso a la atención médica del recién nacido, aquellos niños de alto riesgo, el uso temprano de temas de antibióticos para el tratamiento de neumonías en la infancia
Y así también algo muy importante para nosotros los salubristas en la historia ha sido el tratamiento de los casos de deshidratación en cuadros diarreicos con la hidratación oral. Han permitido disminuir la mortalidad neonatal y la del lactante y con ello, consecuentemente, tener una población más grande en la etapa preescolar y escolar. Con estas medidas de salud pública, esta población ha entrado a la edad de cáncer infantil, que esto es muy importante que lo tengamos. Y también es necesario hacer un paréntesis en qué ocurrió en los años 90. Ha habido un incremento de trabajo también y de participación de los gobiernos, las entidades tanto federales como estatales. Empezaron a desarrollar sistemas de atención integral para los niños en diferentes medios, pueden ser desde el equipamiento a las instituciones. Hay mayor participación ya de profesionales especializados en este sentido, tanto personal de enfermería, personal médico, pero lo que es cierto es que aunque ha existido el desarrollo y el crecimiento en esto a lo largo de estos años para llegar al año 2024 ha sido lento. Y también económicamente es sumamente complicado, es costoso y tiene que ver también con temas de infraestructura y de aporte económico para el tratamiento. Entonces, bueno, es importante hacer este contexto para podernos situar y llevar al sentido de que, bueno, todas estas limitaciones es necesario tenerlas en consideración y que el cáncer infantil ha estado aumentando también de manera importante y que representa actualmente el 50% del tema de las leucemias agudas en todos los padecimientos malignos entre los 0 y los 18 años. Es importante también tener esto en el radar, bueno, porque ya la doctora ahorita lo va a estar platicando. Y bueno, voy a cederle el uso de la voz a la doctora para que pueda ella, con toda su experiencia y conocimiento, llevar esta charla. Les pediríamos, quien tenga algún duda, comentario, lo haga en el chat para que al final estemos en el tema de la moderación, compartiéndoles sus preguntas. Les agradezco y adelante, Silvia. Un gusto. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Ari. La verdad es que estoy muy contenta de estar el día de hoy con todo el Colegio de Salud Pública del Estado y bueno, tú como presidenta agradezco mucho la invitación. Me preguntaban cuál sería una estrategia o una oportunidad para la salud pública en el cáncer infantil. Y la respuesta, la verdad es que es relativamente sencilla, debido a que Michoacán puede ser un ejemplo importante de una buena salud pública y el tratamiento del cáncer infantil. Les voy a presentar la historia prácticamente del cáncer infantil en Michoacán, el éxito, lo que hemos evaluado, dónde estamos parados y qué es lo que viene. Mucho de esto, si no es que todo completamente, pues es salud pública y eso me da a mí muchísimo gusto porque creo que incluso podemos ser un ejemplo en el país sobre una historia de éxito en el cáncer infantil como un programa de salud pública. Solamente como antecedente, lo que ya mencionaba la doctora Ari, es cierto, es una enfermedad o es una especialidad relativamente joven, antes de los 50 podíamos decir que la enfermedad era mortal completamente, ¿no? El niño que tenía leucemia, que es el cáncer más frecuente, cualquiera uno de los otros tipos de neoplasias, invariablemente iba a morir. El pionero del tratamiento en cáncer en general, el tratamiento inició en los niños, esto es bien importante, y uno de ellos, o bueno, él, el doctor Cinder Farber, que esta imagen le da la vuelta al mundo entero, es muy conocida por todos los oncólogos, pediatras, y el doctor Farber era patólogo, no era ni pediatra, ni era oncólogo pediatra, y la importancia que tiene en el tratamiento del cáncer en el mundo este doctor es que fue el primero que diseñó un tratamiento.
y el tratamiento lo diseñó inicialmente a base de ácido fólico, que también en esos años 50 se descubrió y se había visto buen resultado en las mujeres con anemia megaloblástica. Veían que las alteraciones que había en la médula ósea de las mujeres con anemia megaloblástica desaparecían al empezar a tomar ácido fólico. Lo que él observaba en el microscopio era también una abundante cantidad de células de origen de células blancas o de leucocitos, y entonces pensó, lógicamente, que si el ácido fólico tenía un buen efecto en estas alteraciones de estas mujeres, probablemente pudiera también tener un buen efecto en los niños con leucemia. Él radicaba en Boston, entonces ahí había un lugar donde iban los niños que tenían leucemia, y era como un lugar de cuidados paliativos, porque decían, bueno, es un niño que ya tiene estas alteraciones, ya tenía nombre, invariablemente un niño que no tiene tratamiento se va a morir, y entonces observaban la evolución natural de la enfermedad y morían. Le costó trabajo que le registraran el protocolo, lo registró, pero lamentablemente pasó lo contrario. En vez de que las células desaparecieran, aceleró la muerte de los niños porque la producción celular fue más importante. De ahí saca la conclusión, no tan simple, pero meses después, de que el ácido tenía que haber, entonces, si el ácido fólico hacía que fuera más rápido la producción de células neoplásicas, entonces crearon un antifolato, ¿no? Que fue muy difícil hacerlo y fue muy difícil que le volvieran a dar la oportunidad de hacer el protocolo, pero finalmente se logró. Y entonces con este antifolato, que es el precursor del metotrexate que conocemos en la actualidad, empezaron a ver las primeras remisiones de la enfermedad, empezaron a ver cómo los niños les daban el medicamento y evolucionaban hacia la mejoría. Sin embargo, era temporal. Y ahí empieza la historia, no es solamente cómo inició el tratamiento para los niños con cáncer en el mundo. ¿Y qué pasa en el hospital infantil? ¿Cuáles son nuestros antecedentes? Que finalmente este es el tema en Michoacán. Este año el hospital infantil cumple 60 años de vida. El hospital se fundó el 21 de octubre del 64 y hasta la década de los 80, como bien lo mencionaba Ari en la introducción, no había un niño que sobreviviera en un tratamiento aquí en Michoacán. No había un oncólogo pediatra, mucho menos un equipo que supiera tratar al niño con cáncer. Por ahí hay algunos registros de algún paciente que se trataba en el infantil y que le daban una interconsulta al civil y iba el hematólogo y entonces lo veía, a veces lo mandaba a México, a veces se quedaba ahí, a veces iba a casa de paliación. Son los pocos antecedentes que hay. Justamente también en 1990 llega el primer oncólogo pediatra en Michoacán, que es el doctor Primo Cruz, que es el pionero de la oncología pediátrica en nuestro estado. Y bueno, ya teníamos el oncólogo, ya sabía qué protocolo utilizar en los niños para curarlos, pero pues no había recurso, no había dinero que alcanzara para comprar un tratamiento. Y entonces los niños, pues sí, a lo mejor recibían una o dos recetas y no regresaban. La mayoría de los pacientes que estaban en Michoacán entre el 90 y 92, prácticamente ninguno terminaba tratamiento y pues esto resulta que ningún tratamiento va a ser exitoso a pesar de que se tenga el oncólogo y se tenga el protocolo adecuado. La primera estrategia en Michoacán para tratar de solventar el gasto que el niño tiene por esta enfermedad que realmente es muy cara, pues fue en el 92, ¿no? Bajo una iniciativa del mismo doctor Primo, el doctor Faustino, el gobierno que en ese momento estaba, crearon el Banco de Medicamentos Oncológicos. Entonces, este banco ya les daba la mitad del tratamiento, ya tenía un costo más accesible, pero aún así, a pesar de que ya había un apoyo importante de medicamentos buenos, el 30% de los pacientes, que es un porcentaje altísimo, abandonaba tratamiento. En el 2003 llega la segunda oncóloga pediatra a Michoacán, que aquí estoy yo cargando uno de los pacientes que actualmente ya es nutriólogo y trabaja en Canadá, que eso me da muchísimo gusto, que es este muchachito. Entonces, en el 2003, estando como gobernador Lázaro Cárdenas Batlle, proponen
justamente en ese año alguna iniciativa que ayude a los niños o a la infancia en Michoacán. Junto con el doctor Ginori, el doctor Primo, dicen, bueno, pues un porcentaje, todavía es muy alto el abandono en los niños con cáncer, vamos a hacer un programa donde al niño con cáncer no se le cobre nada, porque además al año hicieron revisaron la estadística y vieron que al año más o menos el promedio de niños era entre 15 a 20 pacientes por año. Entonces parecía relativamente fácil hacer que a esos 15 o 20 pacientes que llegaban al hospital al año se le diera todo de manera gratuita. Entonces llega esta oncóloga, escribimos el programa, que todavía está vigente en el Diario Oficial de la Federación. Hace poquito lo revisé justamente para una plática similar a esta. Y entonces el programa de gratuidad incluía a todos los niños que vivían en Michoacán. Nos aventamos ahí porque el hospital solamente recibía hasta los 15 años de edad, entonces el programa incluía hasta los 18 años porque se ha visto que a este grupo de edad le va muchísimo mejor si se trata por un oncólogo pediatra que por un oncólogo de adultos. El único requisito era que tuviera diagnóstico de cáncer y que no tuviera derecho a bienestar. Y entonces todo esto era el requisito para que pudieran entrar al programa desde el 2003. Esta foto que ven aquí es una foto que nosotros llamamos de vigilancia. Y hace muchos años se implementó, todavía estaba el doctor Primo, el que conoce por aquí está el doctor Eloy cuando era joven y delgado. Al niño que termina el tratamiento se le proporciona un diploma para decirle, pues felicidades, ya no vas a recibir quimioterapias y empezamos la parte del seguimiento. Justo después de nosotros tener, Michoacán fue pionero en gratuidad, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Después de este programa de gratuidad del 2003, hablando de políticas públicas, inicia en el 2005 el programa que todos conocemos, el programa del Seguro Popular, que en un rubro era el programa para gastos catastróficos. Este programa, que fue en el 2005, 2 años después de la gratuidad de Michoacán, incluía solamente 2 tipos de neoplasias, o neoplasias hematológicas que principalmente están compuestas por leucemias y linfomas. 3 años después, en el 2008, además de cubrir las neoplasias hematológicas, empieza también a cubrir neoplasias sólidas dentro y fuera del sistema nervioso central, que el programa de gratuidad ya las incluía. Entonces, para el 2008, Michoacán era el único estado que tenía 2 programas de gratuidad. ¿Qué otras cosas se necesitan o qué otras cosas es importante para que el niño venga a su tratamiento? Ya tenemos el tratamiento gratuito, ya está el oncólogo, ya llegó otra oncóloga, ya se escribió el programa, ya se registró, ya en la federación también nos dan otro programa más. Bueno, pero los niños no tenían dónde dormir. El niño, para que le vaya bien en el tratamiento, no solamente es la quimio. Muchos niños no mueren por la enfermedad, mueren por algún proceso infeccioso y por tardar en llegar a recibir atención al hospital. Si un niño vive en Lázaro Cárdenas y le da fiebre, es muy probable que pueda incluso morir antes de llegar al hospital. Entonces, justamente un año después del programa de gratuidad, se adquiere con el fideicomiso de los medicamentos la Casa MAN, que hasta el día de hoy está funcionando, y este año cumple también ya 20 años. Entonces, la esposa del gobernador, una mujer muy activa, muy buena, muy paciente, personalmente, lo recuerdo muy bien, se encargaba de cada detalle del albergue, ¿no? El albergue que sigue estando ahí, de cómo deberían estar los baños, cómo deberían estar las recámaras, se implementó cómo los papás tendrían que hacer el aseo para seguirlo manteniendo y se acondicionó para que el niño pudiera estar ahí el tiempo que fuera necesario con las mejores maneras, con la mejor condición para un niño con cáncer. Y vean la evolución, ¿no? Decían, bueno, en el 2003 que inició ese año, iniciamos en febrero. Si se fijan aquí, aunque el 2002 son 40, pero realmente eran pocos los pacientes que se registraban de manera anual. Si observamos ya la cantidad de pacientes que existió después del 2003, pues del 2003, 60, les repito, fue en febrero, entonces todo ese año hubo una
mayor diagnósticos nuevos. Para el 2004 estábamos diagnosticando 100 pacientes nuevos por año, lo cual se mantuvo prácticamente en 100 hasta el 2012, donde nosotros recibíamos pacientes incluso de Guanajuato, de Guerrero, de Colima, pero se empezó a descentralizar y cada centro empezó a atender a sus propios pacientes, o también un poquito más de apoyo en instituciones como ISSSTE o IMSS, donde fue más tarde la implementación en algunos centros externos a la Ciudad de México en que se recibían estos pacientes. Más o menos nosotros en los últimos 5 años, excepto 2020, que creemos que tuvo mucho que ver la pandemia, tenemos un promedio de 90 pacientes nuevos por año. Gracias a este programa, y creo que lo mejor de los programas es la evaluación. Bueno, ya vimos que a pesar de que teníamos un programa donde se le ayudaba con la compra de medicamentos, había un 30% de abandono, más todos los pacientes que fallecían, la posibilidad de sobrevivir era poca comparado con otros países y estados. Entonces, nos dimos a la tarea junto con Roberto, que fue su trabajo de tesis, Roberto Aguirre, y con el doctor José Luis Martínez Toledo, que seguramente aquí todos lo conocen, y el doctor Eloy Pérez, de revisar qué había pasado si al paciente le dábamos todo gratis. Todo gratis es todo: hospitalización, oncólogos, medicamentos, suplementos, antibióticos, todo es gratuito para los niños con cáncer. Esto ya lo vimos, más o menos, o no más o menos, identificamos en estos 15 años de gratuidad 1,360 pacientes. Ya habíamos visto cómo se habían comportado por año. En relación a la distribución por sexo, ligeramente más alto en el sexo masculino que en el femenino, y ahí lo vemos por año, más o menos se mantiene bien. Aquí hay un poquito más de diferencia en el 2011. La distribución por edad, esta es una pregunta que con frecuencia me hacen: ¿a qué edad es más posible que mi niño tenga cáncer? Son el 50% de nuestros pacientes, la enfermedad que tienen es leucemia, y la leucemia se presenta en niños pequeños. Y bueno, en esta tabla o en esta gráfica queda demostrado que las edades pediátricas antes de entre los 1 año y 5 años, se existe la mayor parte de los diagnósticos de los pacientes. Entonces son niños pequeños, pero el cáncer, es importante aclarar que puede existir a cualquier edad. Hemos tenido pacientes incluso que se ha hecho el diagnóstico antes del nacimiento mediante un ultrasonido en el seguimiento de un embarazo, que es muy poco frecuente, pero solamente para comentar que puede presentarse a cualquier edad. A pesar de que los estados ya tenían los mismos programas, o no los mismos, pero sí el del Seguro Popular, bueno, para estos 15 años nos quedamos con un 6% de otros estados que no eran de Michoacán, pero más del 90% de nuestros pacientes pues son del estado. Por jurisdicción también lo hicieron en este estudio, y bueno, vemos aquí Morelia, que tiene el porcentaje más alta, pero también pues tiene que ver con la tasa de habitantes, que es un poco más alto. Llamaría un poco la atención quizás que estados que colindan acá con Jalisco, con Guanajuato y quizás con Estado de México, pareciera que es menos, pero bueno, sabemos que estos pacientes migran o a Guadalajara o a Ciudad de México. Entonces, esta parte de aquí todavía hay una migración importante a hospitales de tercer nivel como Instituto Nacional de Pediatría o el Infantil de México, y lo mismo para el lado de Guadalajara. Por tumores, los dividimos en 2 grandes grupos, que son las neoplasias hematológicas, las cuales representan el 52% entre leucemias y linfomas, y tumores sólidos, que es el 48%. Lo tomamos por enfermedad en estos 15 años, sin duda. Bueno, pues ya lo había comentado, la leucemia linfoblástica aguda más la leucemia mieloide, bueno, pues es un porcentaje de la mitad de los pacientes con cáncer. Por ahí quizás los linfomas, linfoma de Hodgkin o Hodgkin sería el siguiente, y el tercero serían los tumores del sistema nervioso central.
son las 3 principales causas de cáncer en nuestro estado, que coincide con la literatura mundial, a diferencia que en el mundial siempre nos ponen leucemia, tumores del sistema nervioso central y linfomas. A nosotros se nos invierte linfomas con tumores del sistema nervioso central, pero siguen siendo las 3 principales causas de cáncer en el mundo. Esto es lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Pues que el paciente se llegue a curar. Tenemos 2 cortes, que sería la supervivencia global, independientemente de que el niño ya no reciba tratamiento, lo único que sabemos, y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, es que esté vivo. Entonces, en el primer corte del 2008 al 12, la supervivencia global era del 53.96, es muy baja todavía. Y ya en el segundo corte del 13 al 17 del 70.5 es baja. Definitivamente seguimos estando hasta el 17 con una supervivencia baja, que esperemos con la implementación que hemos hecho después de este programa, bueno, podamos subirla y llegar un poquito más arriba, igualando a países que tienen unos ingresos pues más altos. La supervivencia libre de evento, esto es fantástico, que es aquel paciente que ya no tiene tratamiento, que consideramos que está curado. Vean qué baja era, 36%. Ya para el 17 todavía no es la ideal, o sea, debería estar más alta, pero para nosotros estar por arriba de la supervivencia media del país, bueno, eso es fantástico, ¿no? Y aquí puedo resaltar la importancia que es que todo lo que les platiqué que implementamos, bueno, pues logró que tuviéramos esta supervivencia. Y lo más importante, acabo hace poquito de revisar lo que significa abandono de tratamiento, y hay países muy pobres donde el abandono sigue siendo como del 50%, y hay países que son también de bajos recursos, quizás más que el nuestro, donde han mejorado su tasa de abandono cuando empiezan a trabajar en equipo, que es lo que les voy a mostrar después para que nosotros podamos tener una mejor supervivencia. Aún así, ya con esta estructura de estos 15 años de gratuidad, la tasa de abandono es del 6%. Lo aceptable, de acuerdo a lo que describen en oncología pediátrica, es hasta el 5%. Prácticamente estamos en el borderline, y creo que con lo que llevamos ahorita vamos a poder todavía disminuirla más. Ahora, ya tenemos estos resultados hasta el 17, ¿no? Ya del 17 ahora son 7 años. ¿Qué hemos hecho a partir del 2017 para que la supervivencia de nuestros pacientes mejore? Ya nos quedamos ahí, ya implementamos, ya dijimos, ¿qué más se puede hacer, no? ¿Qué más se puede hacer por el niño con cáncer? Y que pudiéramos estar en muchas otras patologías de los niños. En lo personal, y bueno, esto es la experiencia que he tenido por estar en oncología, convenios, ¿no? Ya hicimos con lo que tenemos con nuestro hospital, ya hicimos lo que tenemos con nuestras gobernantes, que ha sido bueno. Entonces vamos a utilizar algo que se puede hacer tanto de las instituciones como aquellas instituciones públicas que sí ayudan, ¿no? A veces es bien difícil diferenciarlo, pero hemos tenido la fortuna de tener las mejores, y entonces en el 2017 nos hablan de Casa de la Amistad. Casa de la Amistad es una IAP, no es comercial, pero mucha gente la debe conocer porque una de las marcas que más contribuye a Casa de la Amistad es Danone, ¿no? Y no es comercial, es solamente para que la puedan identificar. Entonces, Casa de la Amistad trabajaba con varios centros en el país, pero no con Michoacán. Yo, cuando era residente de oncología, yo decía, ¿cómo me gustaría tener Casa de la Amistad de Michoacán? Porque es una IAP transparente, auditable, bien bonita. Y entonces un día me hablaron que si quería trabajar con ellos Michoacán. A mí me pareció fantástico, yo estaba súper contenta. Entonces hicimos el convenio. ¿Qué se necesita para hacer un convenio? Porque a veces tú dices, bueno, pues sí, ¿qué tiene? Vamos y le decimos que sí, y empezamos a trabajar. No, para un convenio real, un convenio serio, tiene que ser una relación no con el hospital infantil, no con el servicio de oncología. Tiene que ser un convenio directamente con Secretaría de Salud. Entonces, en ese tiempo, pues yo poco conocía a los directivos. Puedo decirles que me senté como
en 3 ocasiones, afuera de de las oficinas. La primera vez me mandaron con lo recuerdo bien, a lo mejor no se acuerda, con un doctor muy conocido que ya no está ahorita, y luego: "Ay, qué gusto saludarte, qué padre, sí, está muy bonito", jamás me llamaron. La segunda vez, que lo presenté, me pasaron con el particular, yo dije: "Bueno, ya avancé", ¿no? Con el particular de en ese entonces el secretario de Salud, lo vio así como sin ganas y le llamamos, jamás me llamaron. ¿Por qué les platico esto? Porque de esto depende todos los convenios que hicimos posteriormente. Pues ahí voy otra vez a secretaría, no me importó, me senté hasta que me recibió el secretario de Salud, que en ese tiempo era el doctor Elías, que fue su primera secretaría. Y bueno, bajo mucha insistencia pudimos firmar desde junio hasta que me invitaron, lo pudimos firmar hasta octubre. ¿En qué consistía el convenio? Pues resulta que Casa de la Amistad le iba a dar o le da al hospital en especie, es bien importante aclarar que nunca hemos recibido dinero, en especie 1,000,000 de pesos en medicamentos, ese fue el contrato inicial. Entonces, nos pusieron una farmacia, todos los medicamentos de muy buena marca, y eso, fue un gran amortiguador para la crisis que hubo de falta de medicamentos antes de la pandemia para el hospital, que no fue tan intensa gracias a este convenio. Fue tan bueno, ellos te evalúan hasta el último peso que te dan, que el siguiente año nos incrementaron a 1,500,000 en especie. A mí se me hizo fácil que nuestros pacientes se fueran a radiar a Lito, ¿no? Por acá está el convenio de Lito, y eso lo pagaba Casa de la Amistad. Entonces, el siguiente convenio me lo acabé o nos lo acabamos en medio año, pero todos nuestros pacientes se empezaron a radiar en Lito Querétaro, que es el mejor acelerador lineal de Latinoamérica. Este último año casi me corren de Casa de la Amistad porque se gastaron en el hospital infantil, entre estudios moleculares, entre radioterapia, 4,000,000 de pesos, 4,000,000 que los niños del hospital recibieron y que, bueno, eso ha mejorado mucho las técnicas diagnósticas, el que tenga una buena radioterapia, el que medicamentos que están escasos ellos los pueden importar incluso solo para nuestros pacientes, y esa es la evolución que hemos tenido con Casa de la Amistad. Gracias a Casa de la Amistad, posteriormente hicimos un convenio con Estados Unidos. Para que puedas hacer un convenio con Estados Unidos, tienes que tener convenio con Casa de la Amistad, porque ellos no pueden dar el recurso económico directamente ni al hospital ni a Secretaría de Salud. Tienen que darlo a una YAP para que la YAP pase el apoyo al hospital infantil o pues sea como el vínculo con ellos. ¿Qué nos da Casa de la Amistad? Cuando yo hablé la primera vez que el hospital infantil tenía convenio con San Judas, con San Jude en Memphis, empezaron a decirme: "Ah, ya los pacientes de Morelia los van a mandar a San Judas". No, San Judas no recibe pacientes. ¿Cuál es el convenio con San Judas? Este convenio empezó en el 2018 y lo firmamos hasta el 2021. Los americanos son muy estrictos en relación a cada párrafo que dice el convenio y pues aquí también la teníamos difícil para que nos lo firmaran, ¿no? No era tan creíble que realmente un hospital como el nuestro, un servicio como el nuestro, pudiera tener relación con Estados Unidos. Entonces, a mí me pidieron que lo presentara en el 2018. Los mismos integrantes de mi servicio en ese tiempo les dije: "Pues vamos a presentar el programa, nos van a escuchar en Estados Unidos". Y el día que lo presenté, pues solamente estaba yo presentándolo, ¿no? O sea, como que ni siquiera el mismo hospital creía que podíamos trabajar con Estados Unidos. Los americanos son tan ordenados, son tan estructurados en lo que hacen, que era relativamente fácil. Y entonces empezamos a trabajar con ellos sin firmar todavía el convenio definitivo en el 2018. Ahorita vamos a ver cómo empezamos a trabajar con ellos y cómo ha mejorado la supervivencia de los niños este convenio con Estados Unidos. Eh, en el 2022, el siguiente año, justamente cuando empezó el gobierno actual, ya el niño con cáncer tenía medicamentos, tenía Casa de la Amistad, medio poca gente conoce bien de qué se trata el convenio de San Judas con Estados Unidos. Llega nuestro gobernador actual y su esposa
y junto con los 2 secretarios del Bienestar y de Salud, bueno, dicen, pues ahora lo que falta es darle un apoyo a la familia, y entonces ahí se creó la beca del bienestar para familias cuidadoras de niños con cáncer, la cual les da a la familia 4,000 pesos mensuales y no les falta, ahí lo reciben constantemente para alimentos, para transporte, y ese es el fin para que las personas o la familia utilice esta beca. Y finalmente el año pasado, de todo lo que teníamos, lo único que nos hacía falta ya era trasplante de médula ósea. Hay un porcentaje de pacientes con leucemia o linfomas que no se van a curar solo con quimioterapia, y entonces llega un momento en que es insuficiente y hay que hacer un trasplante. El trasplante en la actualidad cuesta más o menos 2,000,000 de pesos, y entonces hicimos un convenio, hicimos nuevamente con Secretaría de Salud, repito, no hospital, no servicio, y este convenio ha trasplantado ya a 2 niños sin que les cueste un peso, ni a los papás ni a los niños, les dan hospedaje, les dan todo. Y entonces también el año pasado firmamos convenio con el ABC. El objetivo de cada uno de los convenios, pues, es todavía sumar beneficios, y entre más beneficios, más posibilidad de incrementar la supervivencia. Este es el día que firmamos el primer convenio, que está aquí el doctor Elías, estas son las personas de Casa de la Amistad, todo el servicio que en ese tiempo estábamos en el hospital infantil, uno de los directores más guapos que ha tenido ahí el hospital infantil, que también fue punto clave para que yo pudiera acercarme a las autoridades, el doctor Paco Vargas. Y lo que les comentaba, o sea, del 2017 al 18, ese apoyo de Casa de la Amistad se incrementó a 1,5 millones, y este es el acelerador lineal, que es especial para niños, adolescentes, también se pueden radiar adultos, pero además cuentan con una radioterapeuta pediatra que hace una planeación mucho mejor, específicamente de los tumores de los niños. El convenio de San Judas, a mí me tocó, me creyeron que sí estábamos trabajando con San Judas cuando me invitaron a la sexta colaborativa. Esto fue en Memphis, en Estados Unidos. Estos éramos los centros, aquí estaba yo, que ya estaban trabajando con Casa de la Amistad. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste ese trabajo de San Judas con los países como nosotros? Específicamente, este programa es con México, se llama MAS, y es México en alianza con San Judas. Se implementan programas, no nos dan dinero en especie ni nos dan medicamentos, pero sí nos capacitan. Y no solamente capacitan al oncólogo, que es una capacitación muy intensa, sino se capacita prácticamente a todas las personas que tienen contacto con los niños del hospital infantil, laboratorio, urgencias, enfermería, terapia intensiva, infectología. Hay diferentes programas. Y el primer programa que implementamos, que fue así como un boom y qué significa eso y convencerlos a todos, fue Hora Dorada, ¿no? Y entonces la Hora Dorada consiste, yo al principio de mi plática comenté que una causa de fallecimiento de los niños con cáncer es infección, ¿no? El niño se muere porque los tratamientos en cáncer infantil son muy intensos. Temporalmente se bajan las defensas de los niños y entonces pueden tener infecciones. Si el niño tarda en llegar al hospital como más de una hora, la replicación bacteriana que tiene en su cuerpo, entre más tarde esta replicación es mayor y por lo tanto la posibilidad de una enfermedad grave, de un choque séptico, de la muerte incrementa considerablemente. Estudios que preceden a este programa de Hora Dorada, se ha observado que si el niño llega en la primera hora que tiene fiebre, se le toma una biometría, se detecta que está neutropénico y se le pone antibiótico en la primera hora de la fiebre, la morbimortalidad disminuye de manera considerable. Y esto no solamente es aquí, sino es en todo el mundo. Entonces, empezamos a trabajar en la primera colaborativa de México en alianza con San Judas. En la primera colaborativa de Hora Dorada con el Grupo Más, que es México en alianza con San Judas, participamos 25 hospitales, entre ellos pues Michoacán, ¿no? Aunque aún no firmábamos el convenio,
En la segunda colaborativa, ya fueron 88 centros. Ahorita hay actualmente la tercera colaborativa, que creo que son 123, y nosotros seguimos participando con ellos. Observamos cuáles fueron los resultados de nosotros en esta iniciativa, que será la única que voy a explicar, porque actualmente ya trabajamos más, nada más para que se den una idea de cómo trabajamos con San Judas. Bueno, se hizo en un año. Para esto hubo una preparación de 6 meses para la gente que iba a aplicar el programa. En el programa estaban incluidos oncología, lógicamente, urgencias y laboratorio. Entonces el paciente llegaba con fiebre, se iba a urgencias, se canalizaba, se tomaba la biometría, se llevaba al laboratorio, nos daban una cuenta rápida de laboratorio, si los neutrófilos caían en neutropenia, se le aplicaba la primera dosis de antibiótico y se dejaba hospitalizado. El estimado que teníamos en este programa para aplicación del antibiótico eran 21 horas, y entonces al final de esta primera colaborativa pudimos hacer una reducción de 5 horas, aunque muchos de los pacientes, como se ve en la gráfica, ya tardaban o se aplicaba dentro de la primera hora. En la segunda colaborativa no nos fue tan bien, nos incrementó un poquito a 8 horas. Ya detectamos, esta ya está evaluada, estamos haciendo la tercera, y la tercera está quedando bien bonita, porque ya hay más gente, capacitada. Incluso en este programa ya se incluyó la participación incluso del policía que está a la entrada del hospital. A los niños se les entregó un pasaporte dorado, que eso quiere decir que tiene fiebre, y entonces el policía que está en la entrada dice, vaya a urgencias, ¿no? Si no es en una hora en que estén los oncólogos. Y entonces creemos, todavía no tenemos los resultados de esta tercera colaborativa que va a salir este año, pero queremos mejorar este pequeño retroceso que tuvimos, y todo se hace por medio de capacitaciones. La mayoría de las capacitaciones son virtuales. Empezamos a hacer capacitaciones de manera presencial. Con la pandemia todo se volvió virtual, y pues bueno, ha sido un muy buen acierto trabajar con ellos. No solamente estamos trabajando ya con Hora Dorada, estamos trabajando también con una escala que se llama EVAT, que aquí está directamente relacionada con enfermería. Para llevarla a cabo se llevó una capacitación de más de un año de la gente que va a participar, y es evaluar al paciente que ya está hospitalizado, que se deteriora y que requiere pasar a terapia intensiva. Esto también puede mejorar mucho la morbimortalidad de los pacientes. Apenas lo estamos haciendo, no me voy a entretener mucho en esto. Hay otro proyecto que se llama Proyecto Puente, que también trabajamos con San Judas. Cada niño tiene que individualizarse el tratamiento en leucemias de acuerdo a las características moleculares de inmunofenotipo, que se hacen incluso por FISH. Siempre se ha hecho, pero ahora lo estamos haciendo de manera ordenada. Las muestras de los pacientes con leucemia se mandan directamente al ITO en Querétaro. Se hace todos estos estudios, inmuno, índice de DNA, cariotipo, FISH y morfología, y tienen un control de calidad directamente con San Judas, lo que permite que los resultados de la leucemia sean más fidedignos, y entonces tengamos la oportunidad de una mejor clasificación y una individualización del tratamiento para cada paciente. Esto es lo que hemos hecho hasta ahorita. Ahorita ya van más muestras. También San Judas nos dio un coordinador de investigación clínica. Nosotros hemos tenido licenciados en salud pública que tienen poco auge en México, pero que ustedes, como parte del Colegio de Salud Pública, saben la importancia que debe tener esta carrera, esta licenciatura también en nuestro país. Entonces ellos se encargan de tener capacitaciones intensas, tienen que pasar varios tests para poder llegar a ser un coordinador de investigación clínica de San Judas. Nosotros ya hemos tenido uno, terminó, y ahora tenemos el segundo. Eso permite que todos los programas se reporten de manera sistemática en muchos programas que tiene Estados Unidos y que trabaja con nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues ya, además de los que les mencioné, esta plática la hice hace como 6 meses. Ahorita ya tenemos CARES, que es como
o sea, YouthCare, que es como una base de datos bien integrada para no perder ninguna de las características de nuestros pacientes. Estamos también a punto de ir al lanzamiento de Profile, que es otro programa también para los niños con cáncer. Ese se lanza ahora en abril, que ya me va a tocar ir también. Y entonces todo esto, y muy poca gente sabe, ¿no? Todo lo que se puede trabajar en un programa cuando quieres implementar, cuando quieres trabajar, cuando quieres mejorar la supervivencia de tus niños. Y la verdad es que yo me siento así muy orgullosa de lo que les estoy presentando. El ABC, ya lo dije, ya nos han respetado los pacientes, pero además, como ya era directora del hospital, bueno, traté de implementar muchas de las cosas que hice en oncología, traté de implementarlas como directora, y entonces el ABC, y además de ofrecerme trasplante de médula ósea, también nos cubre y podemos enviar a niños con cardiopatías congénitas y a niños con labio y paladar hendido, donde ya no solamente estamos eh, eh, abordando a los niños con cáncer, sino también este grupo de pacientes que son pacientes que requieren atención de tercer nivel. ¿Qué nos falta? Uno, pues evaluar qué pasa con todos estos programas que hemos implementado, cómo nos quedan las gráficas tanto de supervivencia global como de los cortes que hicimos, cómo estamos ahora. Yo creo que vamos a mejorar. Yo creo que el abandono de tratamiento prácticamente ya con todos estos apoyos debe estar en mínimo, en 1, 2, quizás, no lo puedo saber hasta que no lo evaluemos, pero creo que ya casi estamos en condiciones de volvernos a evaluar. ¿Qué nos falta? Bueno, pues como en todos los países que tratan niños con cáncer, hablan mucho y seguramente algunos de ustedes habrá escuchado hablar de terapia de precisión, que es terapia blanco, que ya tenemos algunas moléculas que estamos utilizando, nos faltan algunas otras y bueno, todavía hay mucho por saber por terapia blanco, que es ir a donde está la alteración molecular de la célula y que la molécula o el medicamento actúe ahí y que sea selectiva solamente de esa alteración. Sería el sueño de todos los oncólogos pediatras, porque eso nos evitaría las complicaciones que tenemos de manera transitoria en otros órganos de los niños. Hay radioterapia que ya es más específica. En pediatría se ha tratado de erradicar lo más que se pueda la radioterapia. La radioterapia es una modalidad de tratamiento que suele ser tóxica. Entonces, en la mayoría de los protocolos de diferentes neoplasias ha hecho una reducción muy importante tanto de dosis como de frecuencia en que se tiene que radiar, pero no la hemos podido eliminar completamente, sobre todo en los tumores sólidos. O sea, esta radioterapia de protones es muy específica, es casi una cirugía de radiación en tumores muy pequeños y entonces no tenemos en México, ojalá algún día la tengamos. Hay nuevas técnicas diagnósticas. Tenemos, por ejemplo, tenemos el PET, que ya no está nuevo, no lo tenemos aún en nuestro hospital. Sí tienen acceso los niños a él, tanto por Casa de la Amistad como de manera privada, subrogada por el gobierno. Ya hacemos biología molecular, quizás en sólidos nos falta todavía, en leucemias y linfomas prácticamente tenemos todos los paneles, pero en sólidos nos falta todavía muchos de los marcadores para determinar cierto tipo de neoplasias, todavía no los tenemos y nos falta publicar, ¿no? Yo creo que un hospital puede hacer mil cosas, pero tiene que publicar. También puedo presumir el día de hoy que durante estos últimos años logramos el registro ante la COFEPRIS de 4 comités de investigación. Entonces, eso nos hace un hospital a la vanguardia donde podemos avalar nuestros propios estudios, pero también estudios de otros hospitales. Y yo espero que pronto podamos también presentar publicaciones ya del hospital infantil. Esta es una foto todavía de pandemia del hospital infantil, un día 15 de febrero, hace como 3 años. Ya en el hospital nuevo, aquí estamos estrenando el servicio. Ya comentó Ari también, ¿no? Yo ya este año, en el 1 de marzo, cumplí 21 años como oncóloga pediatra. La verdad es que ya soy como abuelita, tengo mis pacientes curados que son profesionistas, que son mamás, que son papás, entonces
después de 20 años, a veces uno dice, ¿cuándo me tocará ver? A veces pasa mucho tiempo, pero la satisfacción de ver a un paciente curado y exitoso, pues vale la pena todo lo que se ha trabajado. Recientemente acabo de dejar la dirección del hospital infantil. Tuve un equipo muy bonito, mucho apoyo tanto del gobierno estatal como federal. Y bueno, públicamente igual doy las gracias a todo mi equipo, gracias a todos los que han participado. Hay mucho por hacer, tanto en oncología como en el hospital, pero satisfactoriamente puedo decir que dejamos huella, un grupo de mujeres que no es porque sean mujeres, sino porque considero que son las mejores en lo que hacen. Y mi agradecimiento eterno tanto al gobierno del maestro Alfredo Ramírez Bedoya, y pues quién no disfruta una selfie con un presidente de la república, ¿no? Creo que es la última. Muchísimas gracias. ¿Me escuchas? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto escucharte, el irte acompañando en esta plática. Listo ya. En esta plática y en todo lo que se ha trabajado en el Estado, sobre todo visto desde la salud pública, ¿no? Todo el alcance que se puede tener. Hay un par de preguntas y quisiéramos a ver si nos puedes apoyar con su respuesta. Aquí es, en tu experiencia con estos 21 años de muchísimo trabajo intenso, de mucha gestión, de mucho trabajo, eh, ¿qué, qué tipos de cáncer infantil son los que se atienden en el hospital aquí en Michoacán? Si quieres, te voy diciendo una a una. Ujú. Todos tenemos la capacidad de ver a todos los tipos de cáncer. De hecho, trabajamos por clínicas, ahorita somos 7 oncólogos y cada uno nos repartimos clínicas, tanto, leucemias las ven todos, pero por sólidos hay quien es especialista en tumores de la cabeza, en histiocytosis, en Hodgkin, en linfomas. Entonces sí podemos ver cualquier tipo de cáncer en nuestro hospital. Muy bien. Otra de las preguntas que tenemos es si se han identificado factores de riesgo específicos para desarrollar cáncer en la infancia. Una de las principales cuestiones que se hacen los papás cuando les vas a dar el diagnóstico de cáncer es el por qué, ¿no? Que sería la causa. Y la respuesta es la más fácil. Realmente no se sabe cuál es la causa del cáncer infantil ni casi de ningún tipo de cáncer en el adulto. Son causas que se consideran multifactoriales, que muchos factores de riesgo se juntaron en un niño y se alteró la célula y creció y se produjo un tumor. Sin embargo, hay lo que se conoce como factores predisponentes, que son aquellos que se incrementa la posibilidad de tener cáncer. Estos factores predisponentes se pueden dividir en factores propios de la madre y del padre, como el que la mamá o el papá fumen, ya sea tabaco normal, incrementa, si la mamá fuma, hasta 5 veces más la posibilidad de tener cáncer. Factores del padre como de trabajo, el contacto con benceno, de pinturas oleosas, el llevarlo a casa, el contacto de la partícula también sí puede dañar la célula del niño. eh, el que trabaja con fertilizantes, con insecticidas, sobre todo cosas volátiles, sí puede estar relacionado con daño celular e incluso con anemia plástica. Factores propios del niño, como algunos síndromes genéticos, donde ya hay una alteración cromosómica y hay otra lesión, que son los famosos golpes de Knuckson en la célula, que entre más golpes, más posibilidad de lesión. Y factores del medio ambiente, desde luego que hemos cambiado nuestro medio ambiente y que conocemos ahora como factores epigenéticos. Hay muchos factores desde que comemos, el medio ambiente. Sin embargo, una cosa es un factor predisponente y otro es un agente causal. Entonces, se cree que un niño se junta la herencia, el papá, el ambiente y se altera la célula. Pero específicamente no. Hay factores protectores de cáncer, uno de ellos es la lactancia materna. El niño que se alimenta al seno materno
tiene, al del que no, el que no tiene 20 veces más, hasta 30 le han atribuido riesgo de tener leucemia que el que sí se alimenta. Entonces, son estos factores nada más, pero luego si te preguntas, bueno, hay 2 niños que están sometidos a los mismos factores y a uno sí tiene cáncer y el otro no. Todavía muchísimo que estudiar y muchísimo que saber, pero lo único que se conoce son factores predisponentes. Perfecto. Con esa pudiste, otra que nos estaban preguntando si se podía detectar a tiempo, bueno, ya nos pusiste nos diste respuesta a algunas, con esto, pero bueno, aquí hay otro importante respecto a qué políticas públicas deberían aplicarse para bajar los índices de cáncer infantil. Ya nos platicabas muy extensamente y la verdad nos sentimos sumamente contentos de que Michoacán haya tenido un avance muy grande en el tema de convenios, que esta parte es algo muy interesante en que ha hecho el trabajo infantil, el hospital infantil, perdón. ¿Qué políticas agregaríamos que pudieran sumarse, este, mm, que pudieran, en un tema como generalizado en el país? Bueno, antes de esa, yo no toqué mucho el diagnóstico oportuno, que es básico. O sea, hay cánceres en la actualidad como el cáncer de riñón, el cáncer de retina, que si llega de manera oportuna están alcanzando casi el 100% de curación con mínimo tratamiento y menos secuelas. Parte de que un niño se cure, y esa sería la primera política pública que yo haría, es detección oportuna indispensable, obligatoria para los médicos de primer contacto. ¿Lo hacemos en Michoacán? Sí, pero no lo hacemos bajo una estricta ley que nos diga, una política pública que nos diga, el médico de primer contacto se tiene que capacitar 1 o 2 veces al año. Sería maravilloso. La detección oportuna es uno de los pilares más importantes en la curación de los niños con cáncer. Entonces, creo que va una de la mano con la otra. Hace poco me pidieron que revisara una iniciativa de algunos legisladores y la verdad me dio tristeza, porque parecía como que si esas políticas públicas que querían incrementar eran como un freno, porque dentro de lo que querían implementar era lo que yo les decía, que los niños se radien con bomba de protones. No hay en México una bomba de protones y con lo que voy a gastar una bomba de protones puedo hacer un diagnóstico oportuno en todo el país y eso me va a dar mejor resultado que una bomba de protones. Que utilizan las moléculas más extrañas que aún ni siquiera son probadas en niños. Entonces creo que a veces necesitan nuestros legisladores mejores orientación o mejor asesoría para que realmente tengamos algo que sí sea de utilidad para los niños, en este caso los niños con cáncer. Entonces, yo creo que falta mucho. Eh, Hemos tenido una oportunidad fabulosa en lo que yo les he narrado, pero porque esta ha sido de insistencia, de encontrarnos gente que le tocas el corazón o gente que te apoya porque es muy cercano. En este caso, hablando de Paco, que fue 4 años director y que él sabía lo que yo había luchado muchos años y que no nos habían hecho mucho caso. Entonces falta mucho, creo que ustedes tienen un trabajo importante en la implementación de políticas. Realmente yo hablaría de utilidad y que nos den resultados a largo plazo y la única manera de observar resultados es aumento de la supervivencia en el niño con cáncer. Creo que está apagado tu micrófono, Ari. Gracias. Es importante, ahorita que te escuchaba, Silvia, respecto a la participación que tienen todas las personas en todos los ámbitos y que cómo pueden incidir en el pronóstico de un menor. Es sumamente importante y que que no haya un sentimiento de que solamente la posibilidad para un menor recae exclusivamente en el oncólogo pediatra, el subespecialista. Recae entre todos, entre ese médico que está en su servicio social, que atiende a un niño que tiene características, que tiene fiebre, que tiene algo que no es común, esa trabajadora social, esa enfermera. Tú hacías
una reflexión respecto hasta el policía. Y tú, en todo este nivel, desde el policía, desde el pasante, la enfermera, la trabajadora social, la maestra en la escuela, el, llegando más arriba hasta un tema de legisladores, todos participan en la posibilidad de generar mejores condiciones día a día para los menores. Y eso es algo muy importante porque nosotros los que estamos en el sector de la salud en primer nivel, la participación es fundamental. Al inicio platicábamos tú y yo de la diferencia que hace este tipo de padecimientos. Aquí es la apuesta, es el diagnóstico oportuno. Sí, hay tantas cosas que tú decías, pueden ser 1000 cosas que pueden influir para poder diagnosticar, que alguien le pueda dar cáncer, pero en este tipo de enfermedades, específicamente es la participación y el diagnóstico a tiempo. Entonces, es sumamente importante en este hincapié que haces en el tema educativo, de estar en comunicación constante, estarnos actualizando todos para que cuando lleguen el tiempo sea mucho más fácil y ahí se pueda estar acortando el tiempo. Y como dices tú, aquí nada más se mide por supervivencia, ¿no? Que es eso lo que puede, el estándar de qué tan bien vamos o qué tan mal vamos, ¿no? Algo que está, otra de nuestras preguntas que ponen en el chat de Rodrigo Castillo es ¿cuál es el principal reto que considera, doctora, que se encuentra en nuestro medio para el tratamiento de las leucemias? Creo que platicaste algo de trasplante, pero bueno, adelante Silvia, si tú nos pudieras apoyar. Leucemia creo que hemos avanzado mucho, es de los tipos de cáncer que más yo considero una que llegan a tiempo. No podemos hablar de estadificación o de etapas en leucemia. Este, em, Quizás el reto actual de leucemia sería, tenemos la quimio, tenemos la manera de hacer el diagnóstico correcto, todavía nos faltan algunas moléculas para utilizar, ¿no? Hay leucemias que sí tienen ya una alteración, el ejemplo más claro, por ejemplo, es leucemia de cromosoma Filadelfia, ya sabemos dónde está la translocación, ya hay moléculas que actúan ahí, utilizamos la que es la primera, pero a lo mejor nos falta utilizar una más que ya está más avanzada. Son medicamentos caros, pero que sí ha visto avances. Creo que sería lo único que faltaría, y no todas, ya tenemos algunas. eh, Faltaría algunas que todavía no hemos podido implementar. Hay algunos otros medicamentos que son pegilados, ya son menos tóxicos, como la asparaginasa para las leucemias. Quizás todavía es un reto tener el tratamiento completo con estos medicamentos que son más caros y que de alguna manera ofrecen cierta mejoría, mucho en complicaciones y a largo plazo en supervivencia. Sería lo único que yo considero que nos faltaría en leucemias. Y bueno, el trasplante ya está un paso dado, nos cubre ya a los pacientes, a lo mejor todavía no todos, pero una parte ya podemos mandarlos a este hospital, ¿no? Eso sería el reto, específicamente en leucemias, de lo que yo veo. Muy bien, y ya como para cerrar, Silvia, 5 o 6 puntos básicos que tienen que estar muy claros o muy alertas las personas que están en primer nivel, así como a manera de resumen, si ves esto, si detectas esto, si sientes, ojo porque puede ser cáncer, para cerrar. Gracias, sí. Em, Tú hablabas de 3 puntos importantes en relación al diagnóstico oportuno. Yo en el primer punto incluiría, a los papás y a los maestros. A veces los papás somos los que tenemos que darnos cuenta de que algo no está bien, o a veces en la revisión mensual del niño en el primer año de vida, llevarlo, sin que tenga nada, eso sería bien importante. La segunda sería el médico de primer contacto, ¿no? Que si vas, si la mamá sospecha algo, es una revisión normal y que tú tengas la idea de que algo no está bien. A lo mejor la mamá escuchó, vio en algún TikTok incluso, que su niño tenía cierta cosa y entonces va y le dice al doctor y el doctor dice, pues no, la verdad es que no tengo, o no lo dice, pero no tiene el conocimiento y entonces lo deja ir, ¿no? Pero sí el de médico de primer contacto sí lo ve y sí le ve algo y entonces lo manda a un segundo nivel donde quizás ya hay un oncólogo
pero resulta que en la referencia a segundo nivel también se tarda, ¿no? Y entonces tampoco hay el conocimiento, no, en vez de pasarlo a oncología, lo pasan a reuma porque lo ven los piecitos y entonces ya ahí nos estamos retrasando. Y finalmente ya estando en oncología y ya haciendo bien todos los puntos, pues resulta que no tenemos el tratamiento. Y todos esos son claves para que el niño pueda tener un resultado exitoso. En relación a diagnóstico oportuno y los datos más comunes o que debemos estar alerta, uno, saber que el cáncer infantil no es un padecimiento crónico, es una enfermedad aguda. Leucemia, que es el más frecuente, se ha visto, se ha estudiado que de que el niño empieza a estar enfermo a que se hace el diagnóstico son 6 semanas. Quiere decir que es una evolución rápida, una evolución que no es crónica. Los datos que nos deben de poner en alarma, una pudiera ser palidez, una palidez que empieza de manera progresiva, que a veces quien yo creo que lo detecta más fácil es el maestro que le ve la carita todos los días al niño y en pocas semanas cambia su color, es un pálido cenizo, pero aunado a esto puede estar sin ganas de hacer nada, sin ganas de jugar, sin ganas de comer, algo no está bien en ese niño si es una evolución aguda. Otro dato pudiera ser la fiebre, ¿no? La fiebre que todos los niños antes de los 5 años o durante los primeros 5 años alguna vez tuvieron fiebre y que sabemos que la causa principal de fiebre en los menores de 5 años son virus y le demos o no le demos tratamiento se autolimita en 3 a 5 días. Entonces, ¿cuál fiebre puede estar relacionada con cáncer? Aquella que se prolonga su duración más de 2 semanas con fiebre, ya no es normal. Otra característica de la fiebre relacionada con neoplasia es la hora de presentación, es más tarde noche y puede ser que el niño se revise y no tenga un sitio de infeccioso aparente, ¿no? Ya le revisé oídos, boca, pancita, no, no parece estar infectado, pero ahí está la fiebre por la noche, por la tarde y más de 2 semanas. Y si solamente fuera eso, pues está de alarma, pero regularmente se presentan como mezclados, ¿no? Está pálido, pero además tiene esta fiebre, entonces ya no solamente es una cosa, sino son dos. Los sangrados anormales también, puede ser la aparición de petequias o equimosis en sitios que no son de roce, como cara, tronco de manera espontánea o incluso pacientes que si le abren la boquita y tienen petequias en el paladar blando, pues es un dato de alarma. Cualquier sangrado que el paciente tenga que no había presentado, sangrado por pipí, sangrado por popó, la misma epistaxis que el paciente nunca ha presentado y presenta de primera vez y tiene difícil control, algo no está bien. Hemos tenido pacientes incluso hablando de sangrados raros que le sacaban una muela y no dejaban de sangrar, entonces lo llevaron a biometría y bueno, al final tuvo diagnóstico de leucemia, que son casos sumamente raros, pero hablando de sangrados anormales. Esto, y por último, para cerrar con neoplasias hematológicas, los ganglios. La consulta más frecuente que tenemos los oncólogos y también los infectólogos son crecimientos ganglionares. ¿Cuándo sí, cuándo no? Primero, recordar que hasta los 12 años los crecimientos ganglionares tienen ciertas características fisiológicas. Hasta los 12 años podemos palpar en cuello, en ingles, ganglios pequeñitos que pueden ser normales si el niño no tiene ninguna otra patología, pero aquel ganglio que está en el cuello, que mide más de 1 centímetro, que en 2 semanas crece, que no duele, que tiene como una consistencia plástica, bueno, ese ganglio algo no está bien. En axila, en inglés, más de 1.5 con estas mismas características. Localización importante de primera vez supraclavicular, ese ganglio hay que estudiarlo de manera inmediata o si ese ganglio tiene algún otro síntoma acompañante de los que he mencionado, bueno, pues hay que estudiarlo. Y solamente hablaría, para englobar las 3 causas más frecuentes de cáncer infantil, serían los tumores de la cabeza. El tumor de la cabeza es una neoplasia que todavía tiene bajo índice de curación en nuestro medio, no pasamos del 50% de posibilidad de curación, mucho por diagnóstico tardío. Una característica clínica puede ser la cefalea.
El niño que no está enfermo, que no está infectado, difícilmente va a decir que le duele la cabeza. Solo el hecho de que diga que le duele la cabeza, hay que ver qué está pasando. Si ese dolor de cabeza tiene la característica de que es mayor por la mañana y disminuye por la tarde, es un dato importante. Si ese dolor de cabeza no le hacemos caso y el niño está dormido y lo despierta el dolor, eso no está bien. Cuando el niño le duele la cabeza y vomita en proyectil, estamos haciendo un diagnóstico tardío, ¿no? No deberíamos de llegar hasta que se tape para que haga cráneo hipertensivo y vomite. Si ese dolor de cabeza antes de llegar al vómito en proyectil tiene algún síntoma acompañante como vista doble o diplopia, es un dato completamente anormal. Y el otro dato que puede acompañar la cefalea relacionada con una posibilidad de tumor es marcha táxica, ¿no? Entonces, la mayoría o un porcentaje grande de tumores de la cabeza se presentan en la región de la posterior, a región en el cerebelo. Entonces, por eso estas características clínicas, ¿no? El líquido cefalorraquídeo que no circula, la cráneo hipertensivo, en donde se integra la visión, pues la diplopia y también la marcha, que pueden ser algunas de las características clínicas importantes, donde sí recomendaría yo tomarle una tomografía a ese niño con estas características para hacer un diagnóstico oportuno. Gracias. Bueno, creo que por el momento, creo que son las respuestas. Agradecerte profundamente, doctora Silvia, tu humildad en el sentido de querer compartir con todos nosotros todos estos años de experiencia, tu conocimiento, el pongan alerta en esto, hay que hacer estas cosas. A nosotros nos deja un gran sabor de boca que en este tiempo hayas compartido cosas tan bonitas que se han hecho en el estado de Michoacán, históricas, de mucha gestión, de mucho empuje y todo en el beneficio de los niños. Te aplaudimos, reconocemos todo tu trabajo y celebramos todo lo que haces. Agradecerte a nombre del Colegio de Profesionales en Salud Pública que te hayas dado esta tarde, que nos hayas regalado esta tarde. Te mandamos un abrazo sincero y les decimos a todas las personas que nos estuvieron siguiendo que preguntas adicionales las pueden dejar en el chat, se las haremos llegar a la doctora y estaremos contestándolas por el mismo canal de comunicación. Bueno, a nombre del Colegio de Salud Pública les mandamos un abrazo y próximamente estén pendientes de nuestras publicaciones respecto a los siguientes paneles. Y doctora, si gustas despedirte. Bueno, pues gracias a mis alumnos que estuvieron aquí de la sección 2 de medicina de cuarto año, y por ahí vi a Jenny, gracias por su mensaje, a la doctora Gloria, muchas gracias. La verdad es que para mí ha sido muy bonito estar aquí con ustedes. Veo a la doctora Gris también por ahí. Entonces, Gisela Ramírez, a todos muchas gracias y bueno, por las buenas políticas públicas, que creo que ustedes son muy buenas para gestionar y para implementar, y creo que todavía podemos hacer mucho en nuestro estado. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias, doctora. Saludos. Bye.